Págale precio a la vida. La vida no tiene precio. La vida de un ser humano no tiene precio. Ok, entonces vamos al último bloque el último bloque de antibióticos. El último bloque vamos a dedicarnos a antimicrobianos, pero específicamente más sobre antibióticos. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo despacito, tranquilo. Fíjese, acá, en resumen, no lo vamos a hacer difícil. En resumen es esto. Cuando yo tengo un paciente y al paciente yo le indico y le voy a administrar un fármaco, un medicamento, ya sea por vía oral, por vía inhalatoria, por vía intramuscular, endovenoso, etc. Va a haber dos momentos. Va a haber dos momentos, ¿no? Dos momentos durante la administración del medicamento hasta que surta el efecto del mismo sobre el órgano blanco. Estos dos momentos, o tal le llama la diapositiva, fenómenos, denominamos farmacocinética, que es el PK, y la farmacodinámica, que es el PD, ¿cierto? Entonces dice, la sucesión de fenómenos que median entre la administración de un antimicrobiano y la aparición de sus efectos en el organismo se divide en dos componentes. Son dos componentes principales. Uno se llama la farmacocinética y otro se llama la farmacodinámica. Ahí está. Entonces, en el caso del antibiótico, doy el antibiótico y todo lo que pasa entre el antibiótico y el órgano blanco donde llega el antibiótico, todo lo que ha pasado, se llama farmacocinética. En un buen castellano, ¿qué significaría? Significaría lo que el cuerpo le hace al fármaco. O sea, una vez que el fármaco ingresa al organismo por diferentes vías, el fármaco va a ser absorbido, va a ser distribuido, va a ser metabolizado y va a ser excretado. Entonces, estos fenómenos que ocurren van a producir que en el órgano blanco llegue una determinada concentración, ¿no? Sería la concentración local. Es decir, por ejemplo, si yo el antibiótico le pongo un gramo de un antibiótico X y me llega 100 miligramos, ¿no es cierto? ¿Ok? Ya está ahí. Entonces quiere decir que el cuerpo se ha quedado con 900, ¿correcto? Lo ha eliminado, transformado, lo ha excretado, no sé. Y llegó 100. Porque hay que mirar que esa concentración sea lo suficiente y lo suficientemente activa contra el microorganismo que está en el órgano blanco, ¿correcto? Y eso sería ideal cuando nosotros podemos aislar el microorganismo del órgano blanco. Nosotros lo denominamos esta sensibilidad al antibiótico en cuestión, lo llamamos como MIC, concentración inhibitoria mínima, ¿no es cierto? Entonces, al aislar el bicho, nosotros los microbiólogos lo que hace la gente del laboratorio es aislar el bicho y lo pone en una prueba de susceptibilidad, ¿no? La antibiótico-terapia, antigrama, etcétera, de acuerdo a qué tipo de bacteria. Entonces, le pone antibiótico y nos dice que es sensible, que es resistente, que es intermedio, etc. Entonces, si farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco, farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al bicho, ¿no es cierto? Si esa concentración es adecuada, ¿qué cosa lo va a hacer? Lo va a matar, lo va a matar. Si esta concentración es inadecuada, le va a hacer cosquillas, ¿no? Si esta concentración es adecuada para matarlo o no lo mata, pero es alta para el órgano blanco y otros órganos en el cuerpo, eso se llama toxicidad. ¿Y eso qué cosa produce? Efectos adversos.
cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en Sí, doctor. la primera, ¿qué cosa sucede? Farmacocinética es el cuerpo que va a trabajar con la droga y finalmente va a permitir que llegue en la concentración necesaria, generalmente. Pero para eso yo tengo que haber hecho todos mis estudios previos para saber cuál es cuánta droga tengo que administrar cada vez que pongo el antibiótico, calculando que va con todas estas características, con todos estos fenómenos que van a ocurrir, llegue la concentración que me interesa, ¿no es cierto? Incluso, idealmente sería importante leer la concentración que llega en esa oportunidad, ¿no es cierto? Y aquí entra, pues, el concepto de hidrosolubilidad, liposolubilidad, ¿no es cierto? En otras palabras, ¿qué antimicrobianos son hidrosolubles? ¿Dónde hidrosoluble significa agua? ¿Y dónde hay agua? Principalmente en el espacio intravascular, en el espacio intersticial, ¿no es cierto? Principalmente. Entonces, las drogas hidrosolubles van a concentrarse muy bien en el espacio intravascular y también en intersticial. Entonces, si yo tengo una bacteremia, si yo tengo una fungemia, si yo tengo una viremia o tengo una parasitemia, las drogas que yo utilice para estos distintos microorganismos tienen que ser hidrosolubles, o sea, alcanzar buenas concentraciones dentro del vaso sanguíneo. ¿De acuerdo? Y tiene un buen parámetro para elegir la droga que deban utilizar para tratar la patología que tenga su paciente. ¿No es cierto? Esto es bien, bien importante. ¿Y para qué me sirve el liposoluble? El liposoluble significa que atraviesa la membrana celular, por lo tanto, los liposolubles nos sirven más para los tejidos y sobre todo para los microorganismos intracelulares, ¿no es cierto? Pero usted tiene los macrólidos, de los hidrosolubles y tienen, por ejemplo, betalactámicos. ¿Ya? Y de los liposolubles tienen los macrólidos, las tetraciclinas, las quinolonas, ¿no es cierto? Las glicosamidas, principalmente, ¿no es cierto? Ok, el mismo clorofénico. Perfecto. Entonces, ustedes, por eso es que es importante, entonces ustedes dicen, diablos, a ver, ¿qué tipo de huésped es? Inmunocompetente, inmunocomprometido. Perfecto. Es un inmunocomprometido porque tiene neutropenia. Ok. La segunda pregunta es si es infeccioso o no infeccioso. Si es un proceso infeccioso localizado y un proceso infeccioso realizado, si es no neoplástico, si es no infeccioso sería neoplásico o no neoplásico. ¿Correcto? Entonces tiene neutropenia y tiene fiebre. Es una neutropenia febril. Por definición hemos dicho que neutropenia febril es sepsis por neutropénica y tengo que manejarlo como una sepsis, ¿no es cierto? Tengo que aplicar todas mis medidas de Bandel que hemos dicho, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Lactato, mucultivos seriados, 2C de mucultivos, el antibiótico de primera hora, la fluidoterapia y los vasopresores, ¿no es cierto? Ese se maneja también en el neutropénico febril y dentro de la primera hora, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Como es un neutropénico, yo sé que la mayoría de los gérmenes que van a causar son las bacterias extracelulares no capsuladas y los hongos filamentosos y los levaduriformes según los tiempos de semana que pusimos también. Primera semana bacterias, segunda semana levaduriformes, después 2 semanas filamentosos. ¿No es cierto? O sea, se les ha dado todas las herramientas para que ustedes vayan, las tengan y si tienen un buen razonamiento pueden llegar a la conclusión. ¿Correcto? Entonces, y hay factores no inmunes, es decir, si tienen un cateteroso central, si tienen infusión parenteral, si vienen iquitos en época de dengue, en época de malaria, si comen ambulantes, no es tifoidea, si comen queso fresco, no no es brucelosis, cosas así, ¿no es cierto? Entonces, datos epidemiológicos, y no hay, digamos, inmunes y extrainmunes, no olvidar.
Y en base a eso se decide el antibiótico. Entonces también uno tendría que ver qué es un paciente neutropénico, saber cómo es el PK, la farmacocinética en un paciente neutropénico, cómo es la farmacocinética, la farmacodinámica en un paciente neutropénico, ¿no es cierto? Y tantos parámetros farmacocinéticos que nos vamos a basar. Claro, tenemos que aprender todo eso, pero tres importantes: el volumen de distribución, la depuración renal y los niveles de albúmina, ¿no es cierto? Entonces, volumen de distribución, ya sabemos que si los liposolubles atraviesan membrana celular y entran a la célula y millones de células, entonces los liposolubles son los que tienen mayor volumen de distribución, ¿no es cierto? Luego la depuración de creatinina, recuerden que el paciente con sepsis tiene hiperfiltración, filtra más de lo normal, y eso, todo exceso es malo, o sea que esa hiperfiltración va inflamando y va dañando el riñón hasta cada vez va a filtrar menos. Y los niveles de albúmina, ¿para qué los miramos? Porque obviamente hay drogas que se pegan a la albúmina o a un tipo de proteína. Entonces solamente queda una pequeña fracción libre que es la activa, pero de pronto un paciente neutropénico, quemado, desnutrido, con hepatopatía crónica, aparece que debería pegarse a la albúmina, pero no hay albúmina, entonces va a tener más droga libre, y eso no significa que sea más activo, sino lo que significa que va a haber mayor toxicidad, porque se necesitaban cantidades menores para actuar sobre el bicho y para producir menos daño. Entonces ustedes se dan cuenta que farmacocinética, farmacodinamia, no solamente es lo que el bicho le hace, lo que la droga le hace al bicho, sino que la droga también le hace al cuerpo, ¿no? Al órgano blanco donde está el bicho, etc. Entonces, frente a todos estos parámetros, se desarrolló este concepto de los tipos de antibióticos, ¿no? Hay grupos de antibióticos. Entonces, hay tres grupos de antibióticos. Hay lo que se llaman antibióticos dependientes de tiempo, o tiempo dependientes, que es a la izquierda, la parte superior, los concentración dependientes, que está en la parte superior a la derecha, y los que se llaman área bajo la curva, ¿no? Área bajo la curva. Son tres grupos de antibióticos. ¿Para qué han dividido esos tres grupos? Porque se ha visto que cada uno de estos grupos tiene un comportamiento diferente, tanto farmacocinético como farmacodinámico. Para finalmente, ¿con qué objetivo? Para poder matar a los bichos, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos con qué tipo de drogas y saber cómo estos fármacos se comportan y cómo se comportan en pacientes neutropénicos, pacientes con sepsis, etcétera, ¿no? Entonces vamos a cómo se administran, etcétera. Entonces vamos a poner los tipos dependientes y vamos a poner como ejemplo los beta-lactámicos, que son los ejemplos típicos. ¿De acuerdo? Entonces, imaginemos que en esta figura, en el lado izquierdo superior, esa raya verde donde dice MIC sea MIC 90, significa que actúa sobre el 90% de las bacterias. ¿Sí? Y que ese MIC sea 1, el valor 1, ¿de acuerdo? O sea, lo mata con el valor 1. Y lo que vamos a representar es digamos, la dosis que le vamos a poner. Entonces tengo el betalactámico X y yo tengo que poner 1 gramo. 1 gramo. ¿De acuerdo? 1 gramo cada 8 horas. 1 gramo cada 8 horas. Y yo, para cumplir, matar al 90% de las bacterias, ¿correcto? Yo necesito, digamos, colocarlo de tal manera que se cumpla con esto. Entonces, ¿cómo hago yo?
La regla dice para los tiempos dependientes, tienes que alcanzar el doble o el cuádruple del MIC 90. Es decir, si el MIC es 1, en cada administración este antibiótico se administra cada 8 horas, en cada administración tiene que alcanzarse el doble o el cuádruple del MIC. Y ese pico de 2 a 4, esa concentración de 2 a 4 veces, tiene que mantenerse por lo menos el 50% de la duración del intervalo. Si yo, por eso decía, le pongo 1 gramo cada 8, me dice que y normalmente necesito llegar al doble o al cuádruple del MIC 90, por lo menos debería mantenerse 4 horas, ¿no? 4 horas. Ahora, no todos los antibióticos es 50%. Va a variar entre 40% y 70%. Pero pongamos 50%. ¿De acuerdo? Si el antibiótico que yo estoy poniendo no alcanza el doble, el cuádruple, ni tampoco se mantiene el 50% del intervalo, ¿no es cierto? Estamos en problemas. Entonces, ¿cómo se recomienda hacer para alcanzar, sobre todo en pacientes críticos, ¿no? Pacientes críticos en que el volumen de distribución se altera y generalmente aumenta, en la que la depuración de creatinina aumenta, o sea, hay hiperfiltración, y la albúmina se consume porque es un estado hipercatabólico. Entonces tengo drogas que se diluyen porque aumenta el volumen. Tengo drogas que concentración disminuye porque aumenta la depuración. Y tengo más droga libre que se pega a la albúmina y puede causarme toxicidad. Entonces uno tiene que saber eso. Pero ¿cómo alcanzo lo que yo busco, el doble cuádruple? Entonces, un antibiótico que yo lo administro en 8 horas, podría administrarlo en 6 horas. ¿Sí? Podría ser, pero vamos a hacerlo de comentario. O podría administrarlo en 4 horas. Por ejemplo, la oxacilina. La oxacilina, que es una penicilina resistente para estafilococo aureus oxacilino sensible, yo la puedo pasar de 8 a 6 horas a 4 horas, ¿correcto? Sin mayor peligro de toxicidad, pero hay antibióticos, digamos, tiempo dependientes que yo no podría cambiarle, hacerlo más seguido, porque hacerlo más seguido le pongo más cantidad y existe la posibilidad de toxicidad, además del costo, ¿no? Ya que tengo que duplicar las drogas, la cantidad de drogas, cada droga cuesta un dineral. Entonces, uno podría estar juntando, ¿no es cierto? O ponerlo la dosis diaria en infusión continua, es decir, yo preparo, en una preparación tengo toda la cantidad de 24 horas del antibiótico, pero lo que tendría que ver uno es la estabilidad. Yo la preparo para 24 horas, pero habrá antibióticos durante las 24 horas o desaparece y le estoy pasando agua. Entonces, ¿qué se ha visto? Se ha visto y se diseñó lo que se llama la administración o la infusión prolongada o extendida, en este caso de los tiempos dependientes. Entonces, para ellos no están todos los antibióticos, pero se ha visto para cefepime, se ha visto para piperacillina tazobactam, para los para el meropenem, imipenem, ¿no? Para cestacina, el Noctam, para unos grupos, no más de 10, ¿de acuerdo? De los beta-lactámicos. Entonces, clásicamente cuando ustedes van a administrar un antibiótico, lo pasan en 30 o 60 minutos. Para pacientes críticos, para pacientes que van a tener cambios en el volumen de distribución, en la función renal, en el nivel de albúmina glicérica, ojo con lo que vamos a hablar. ¿De acuerdo? Como decía el Beco, oído la música, escuchar. Entonces,
Si yo tengo un paciente crítico, ya sea séptico o chocado, yo sé que estos parámetros, los farmacocinéticos más importantes o los llamativos son los que hemos mencionado. Por ejemplo, el meropenem, yo lo infundo cada vez 1 gramo cada 8, pero en infusión de 3 horas. La infusión prolongada extendida son 3 horas. Y si yo veo que condiciones como que está el choque séptico o la infección está en el sistema nervioso central, en la que es más difícil, digamos, mantener estabilidad o atravesar la barrera hematocefálica, en esas situaciones yo le pongo 2 gramos, ¿cierto? De meropenem. O sea, en situaciones que no son ni meningoencefalitis ni choque séptico, el meropenem podemos mantenerlo en 1 gramo cada 8 horas, extensión de 3 horas, ¿no? Pero tienen que estar seguros que se va a mantener, digamos, que sea un antibiótico que es el original, ¿no? Buscar un genérico que en su inserto diga que mantiene la estabilidad. Si no, ese genérico va a tener que usarlo en su infusión normal de 1 hora o media hora y se pierde la oportunidad de controlar mejor la infección, ¿no? ¿Se da cuenta? ¿Me captaron el mensaje? ¿Me captaron el mensaje? Alguien que se perdió, y lo repetimos, no hay problema. Pero lo importante, el primer mensaje es que no todos los antibióticos se administran de la misma manera. ¿De acuerdo? El segundo mensaje es que para infecciones leves y moderadas que necesiten parenteral endovenoso, se administran en 30 a 60 minutos. Y para pacientes críticos, sépticos, chocados, se necesita diferenciar en el caso de beta-lactam, todos estamos hablando de beta-lactam, diferenciar qué tipo de antibiótico, qué tipo de familia antibiótica, ¿no? Tiempo dependiente, concentración dependiente y área bajo la curva. ¿Me siguieron, por favor? ¿Me siguieron? ¿Aló? Sí, doctor. Sí, que. Sí, doctor. ¿Está claro? ¿Entendieron? Bueno, no dice, yo no sé, no puedo adivinar, pero entendieron. Para mí muchos años fue difícil esto, por eso es que le pregunto hasta que lo entendí y ahora me parece papaya. Pero esto no es fácil de entender, pero si ustedes lo entienden, van a usar racionalmente. Doctor. ¿Quién habla? Campuzano, doctor. Sí, dime. Doctor, ¿podría repetirnos un ejemplo así para más o menos ponerse en contextos? O sea, sí entiendo la forma general, pero un ejemplo sería mejor. No sé si. Es lo que yo le digo, pues. ¿Qué es lo? Es lo mismo poner 1 gramo de meropenem cada 8 horas en infusión de 1 hora o 1 gramo cada 8 en infusión de 3 horas en un paciente con sepsis. Y ya sabemos que pacientes con sepsis, pacientes críticos, con choque séptico, 3 parámetros de la función renal, 3 parámetros farmacocinéticos que son volumen de distribución, depuración de creatinina, o sea, clearance renal y niveles de albúmina están alterados. ¿Qué sucede en un paciente séptico? El volumen de distribución aumenta, fuga, hay vasodilatación de los vasos y por lo tanto escapa líquido, ¿no es cierto? Y todo se diluye, obviamente, en el vaso sanguíneo. Puede concentrarse porque disminuye el volumen intravascular, pero por otro lado también se consume albúmina y por lo tanto la presión osmótica baja y se escapa también en todo el intersticio, ¿no? Entonces uno dice, se escapa el intravascular, va al intersticial, aumenta el intersticial y está aumentando el volumen de distribución, ¿no es cierto? Entonces eso puede diluir, porque finalmente el antibiótico, hay antibióticos que se quedan en el espacio intersticial y otros salen en el espacio intravascular, otros salen intersticial y se van a encontrar con un mar que los va a aguar, entonces se diluyen, pierden pues su efecto, ¿sí? Pierden su efecto, ¿ok? Entonces, obviamente el que tiene infusión de 3 horas
va a alcanzar mayor concentraciones que tiene función de 30 a 60 minutos. Entonces, ustedes tienen que saber qué antibiótico va a utilizar, qué familia, beta-lactámicos. Ok, entonces yo sé que los beta-lactámicos hay que darle infusiones prolongadas. Tengo que saber, a ver, este antibiótico puede ser 3 horas, este antibiótico puede ser 4 horas, ¿no? También aprendí que podía darle infusiones de 24 horas, pero la preparación para 24 horas no es estable y probablemente las primeras 12 horas le paso antibiótico, las otras 12 horas le paso agua porque se desintegra el antibiótico, ¿cierto? Entonces, generalmente para betalactámicos en pacientes críticos ustedes tienen que utilizar infusiones prolongadas, pero tienen que saber cuál es el tiempo de infusión prolongada, ¿de acuerdo? Y la otra es la dosis. Dijimos que para meropenem, para sistema nervioso central y para choque séptico, por ejemplo, duplicamos la dosis, ¿no? Duplicamos la dosis. ¿Ya? Ok, vamos al otro. El otro se llama concentración dependiente. Y el ejemplo son los aminoglicosidos. Igualito tienen 1090 1, pero en la concentración se recomienda la dosis completa 24 horas en una sola puesta. ¿Qué dice la norma? Una vez que yo administro en 30 minutos o 60 minutos mi formulación diluida en cloruro de sodio, en dextrosa 5%, lo que tenga que administrarse, tiene que alcanzar un valor entre 8 a 12 veces el MIC1. En promedio, 10. Entonces, si yo tengo MIC1, 1091, yo tengo que alcanzar en el tejido, en la sangre, el valor de MIC10. O sea, 10 veces es. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo alcance eso, voy a matar. En el pico, ahí mato en el pico. Y luego bajas, ¿no es cierto? Entonces, pero si yo no llego al valor de 10 veces el 1090, no voy a... Ahora, si llego a más, recuerden que la concentración puede alcanzar más, y también no solamente es la acción del bicho de la droga hacia el bicho, sino también podría llegar a hacer daño a los tejidos. Si agarramos, por ejemplo, lo que mismo dijimos, volumen de distribución, clearance renal y nivel de vómito. Los aminoglicósidos se ligan a las proteínas. Y si las proteínas bajan por hipercatabolismo, va a haber más droga libre y va a haber toxicidad, sobre todo nefrotoxicidad, neurotoxicidad. Pero nefrotoxicidad lejos con los aminoglicósidos. ¿Qué hay la de puras? Que el clearance renal, creatinina. Obviamente puede haber daño de los riñones y puede disminuir la función renal por toxicidad, tanto a nivel glomerular como a nivel tubular, sobre todo tubular. ¿No es cierto? Y lo que respecta al volumen de distribución, los aminoglicósidos son hidrosolubles. Y si el volumen de distribución aumenta, se diluye, entonces pierde el efecto. ¿De acuerdo? Entonces, la próxima vez que ustedes tengan que administrar un aminoglicósido, ustedes dicen, amicacina es 20 miligramos por kilo por día. Entonces, una persona de 60 kilos es 1 gramo 200. Entonces, ese gramo 200 lo preparo para una sola puesta, en un solo cocacho. Y nada más, una vez al día se coloca. ¿De acuerdo? El área bajo la curva, ¿qué quiere decir este grupo? Esto es una mezcla de los dos primeros. Así como se acuerdan que hablamos que de cefalosporina tercera, cefalosporina cuarta, y todavía no hemos hablado con ustedes de antibióticos. Bueno, el área bajo la curva es una mezcla entre el tipo dependiente y concentración dependiente. ¿Correcto? Y entonces, si ustedes ven acá, ya el interior por debajo de la línea roja ya está pintadito, ¿no es cierto? Todo eso que indica que hay droga ahí, que hay droga en todo momento, que en todo momento hay droga. Entonces, el tiempo de exposición se ha prolongado, ¿no? El tiempo de exposición se ha prolongado por encima y por debajo del MIC 90.
Entonces, lo que tienen que saber del área bajo la curva es saber, a ver, ¿qué tipo de droga es área bajo la curva? ¿Qué tenemos ahí? Glicopéptidos, tenemos polimixinas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Significa que este tipo de antibióticos necesitan dosis de carga para llegar a su concentración adecuada. Quiere decir, por ejemplo, si yo doy normalmente a un antibiótico 30 miligramos por kilo por día, entonces esos 30 miligramos yo puedo ponerlos como dosis de carga de un solo bocacho. ¡Pum! ¿Para qué? Para que agarre su nivel, lo que en la aeronáutica sería su velocidad de crucero, ¿no? Paralelito, flat, ¿no? Sin variación. Entonces, le doy su dosis de ataque, su dosis de carga, y después del intervalo normal del antibiótico le pongo la siguiente dosis fraccionada, como normalmente queda en intervalos. Por ejemplo, si uno recibe un gramo cada 12 de un X antibiótico, y normalmente en el día recibe 2 gramos. Esos 2 gramos son los que he hecho de carga, y a las 12 horas le pongo la que corresponde, ¿no es cierto? A 1 gramo de paso. Si no hacemos esto, este antibiótico no va a alcanzar su concentración máxima ni su pico máximo, entonces no va a cumplir con la actividad de matar. Ese es por un lado. Y por otro lado, fíjese que por debajo de ya del 1090, todavía sigue haciendo daño, ¿no es cierto? Y esto es lo que se llama, que estos antibióticos tienen el efecto post-antibiótico. ¿Qué significa eso? Significa que cuando el golpe ha sido tan fuerte que incluso por debajo del MIC, todavía la bacteria no se recupera, no se replica. Entonces, nos permite en estos casos usar drogas que tengan, digamos que podemos administrarlo con intervalos más largos, ¿no? Más largos. No cada 4, cada 6, sino que tal vez cada 12 horas, ¿no es cierto? Cada 24 horas, dependiendo. ¿De acuerdo? Entonces, son los 3 tipos de antimicrobianos. Entonces, ustedes después de esta clase, la idea es, diablo, entonces tengo que saber qué tipo de antibióticos son, ¿no? Antes yo administrar. A ver, ponle esto, ¿no? Ustedes tienen que saber dónde está la infección, ¿no es cierto? A ver, la infección está acá. ¿Qué grupo etario está? Si está predispuesto, ¿no? ¿Qué órganos? ¿Desde cuándo está? Etcétera. Y ustedes dirán, pucha, que los gérmenes más frecuentes son tal. Entonces, ¿dónde está la infección? Parece que está en la sangre, salió como cultivo positivo, entonces dirán, diablo, necesito una droga hidrosoluble, ¿no es cierto? Y tengo que preguntarme si es shock séptico o sepsis, ¿no es cierto? O un cuadro no séptico, o sea, una infección leve moderada. Si es así, puede haber volumen de distribución. De hecho, hay cambios en volumen de distribución, en el clínico renal, los niveles de albúmina. Entonces, ya saben que ustedes en un paciente séptico, con sepsis, choque séptico, tienen que usar dosis máxima por vía endovenosa, en infusión prolongada de ser beta-lactámicos, en una sola infusión, si son concentración dependientes, y si son áreas bajo la curva, tienen que tener siempre su dosis de carga, ¿no es cierto? En pacientes graves se puede dosis máxima, vía endovenosa, y mirar eso, evaluar esos parámetros de duración del tratamiento, ¿sí? O clínico renal, o niveles de albúmina. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta acá? Este es el motivo de la presentación, ¿no? Ok. Doctor. Dígame, ¿quién habla? A Campuzano, doctor. Sí, dígame. En la parte de lo que son los medicamentos que están área bajo la curva,
Doctor, escuché el término que usan, no sé si es que usan, pero no lo escuché para antibiótico, que es embolo. Embolo, luego no hay medicamentos que se administran en bolo y luego después le dan dosis de mantenimiento. ¿Se refiere a algo, a lo mismo, doctor? ¿A alguna En dosis bolo alta? es ponerlo en minutos, en 30 minutos, en 20 minutos, en bolo, así, ¡puf! Violento, ¿no es cierto? Ese se llama en bolo. Lo pasas, pásalo en bolo en 10 minutos, en 15 minutos, ya lo pasas así. Yo le estoy hablando de las infusiones normales, que son de 30 a 60 minutos. En bolo son menos de 30 minutos, ¿de acuerdo? Las infusiones normales de los antibióticos en leves y en condiciones leves y moderadas, en infecciones leves y moderadas, variarán entre 30 y 60 minutos, ¿sí? Ya en pacientes severamente enfermos, pacientes críticos, tienen que ver ustedes qué tipo de antibiótico es, ¿no? Si su tiempo dependiente, Capuzano, ¿qué le pondría si es un tiempo dependiente? ¿Cómo sería la administración? Un beta-lactámico, Sí, pero ¿cómo sería la infusión? prolongados, 3 Infusión horas. prolongada, sí, infusión puede ser 3, 4 drogas, dependiendo de qué te dice la experiencia, ¿no? La literatura. Ok, si son concentración dependientes, en un solo cocacho, ¿no es cierto? Aminoglicosis. Si son áreas para la curva, tu dosis de carga y después tu intervalo normal del antibiótico. ¿De acuerdo? Pero es importante que se vea en la cabeza, que se meta en la cabeza que no hay, todos los antibióticos son iguales, eso no, de ninguna manera. ¿De acuerdo? La forma de administrar es totalmente diferente, por eso es que tenemos es una de las razones que tenemos tanta resistencia, porque la gente usa los antibióticos de la peor manera, no saben. Ahora ustedes ya saben cómo se tienen que administrar en pacientes críticos, en pacientes severos. ¿Ya? Muy, muy importante. Ok. ¿Alguna pregunta? Ya, paramos unos 5 minutos para ir a tomar agua, ir al baño. ¿De acuerdo, delegada? Sí, doctor. Más bien le quería avisar que el alumno Jorge Kawina se pudo conectar a las 8:54. Ya, ¿y que se desconectó de nuevo? No, sí está presente, doctor. A ver, Kawin, explíquenos por qué está llegando tarde. Obviamente, de acuerdo al reglamento de la universidad, si estuviéramos en